Buen día, soy el doctor Basail y voy a dar la bolilla número 1 de la materia Derecho Internacional Público. Vamos a comenzar con las definiciones de esta rama del derecho denominada Derecho Internacional Público. Moya Domínguez, que es la autora a la cual seguimos desde la cátedra, define al derecho internacional público como el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los estados y otros sujetos de este ordenamiento, determinando sus derechos y obligaciones recíprocos, delineando sus competencias. Y Podestá Costarruda, que es otro autor clásico de la materia, lo define como el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los estados entre sí y la de estos con ciertas entidades que, sin ser Estado, poseen personalidad jurídica. Las particularidades del derecho internacional. Esto se refiere a que el derecho internacional público posee ciertas características que lo hacen propio y lo hacen diferente de otras ramas del derecho. Estas particularidades las vemos en sus instituciones, que son las fuentes, las normas y los sujetos y órganos, y la naturaleza de derecho primitivo. Las fuentes, las principales, son los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. En cuanto a los sujetos, tenemos sujetos plenos y sujetos especiales. Los plenos son los estados, las asociaciones de estados, las organizaciones internacionales y demás entidades que, sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional. Y el individuo particular en lo que atañe a la violación de sus derechos humanos. Y los sujetos especiales, que son el pueblo y la humanidad. El orden internacional carece de órganos centralizados. Al no existir un poder legislativo universal, las normas generales solo pueden surgir del consentimiento de los estados, y la comunidad internacional adolece de órganos coercitivos centrales, lo que autoriza a los estados a hacer valer sus derechos por medio de lo que se denomina la autotutela. Las relaciones entre el derecho nacional e internacional. En virtud de esta relación se plantean dos teorías: la teoría dualista y la teoría monista. La teoría dualista considera el derecho internacional y el interno como dos ordenamientos distintos e incomunicables, porque cada uno de ellos tiene diversas fuentes y destinatarios, y le otorga el derecho primacía al derecho interno. A su vez, la teoría monista se contrapone a la dualista y sus expositores parten de considerar una unidad a todo el derecho, comprendido tanto el interno como el internacional. A partir de ello, se plantea el problema de la relación jerárquica entre ambos. Considera que las leyes internas contrarias al derecho internacional son nulas y dan lugar a responsabilidad internacional. La teoría tralista es una variante entre las dos, una teoría moderna que sostiene que el fenómeno jurídico es una totalidad compleja que denomina mundo jurídico, y el mundo jurídico se compone de conductas, normas y valores. De esta forma no distingue entre derecho internacional o derecho interno, sino que los incluye dentro del mundo jurídico, que lo considera a ambos dentro de ese mundo jurídico. El derecho constitucional argentino y el derecho internacional. La Constitución histórica ya abordaba el problema de la jerarquía del derecho internacional en los artículos 27 y 31. El artículo 27 consagra el principio de supremacía de la Constitución sobre los tratados, al sostener que los tratados deben estar de conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución, mientras que el artículo 31 reafirma la supremacía constitucional, considerando ley suprema de la nación a la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. A partir de la reforma del artículo de la Constitución Nacional en 1994, se incorporó el inciso 22 del artículo 75. Este artículo 75, inciso 22, hace especial mención a
la jerarquía de los tratados de contenido netamente de derechos humanos, a los cuales los considera complementarios de la primera parte de la Constitución y al mismo nivel jerárquico. En su tercer párrafo deja abierta la posibilidad de que se incorporen más tratados de la misma temática con el 2/3 de los votos de cada Cámara del Congreso. Ese mismo número se requiere para su denuncia, es decir, dejar inválido uno de los tratados. A su vez, ese artículo 75, inciso 22, menciona en el primer párrafo, en el segundo párrafo, una serie de tratados. Únicamente son tratados de contenido de derechos humanos, los cuales son de la misma jerarquía de la Constitución. El artículo 75, inciso 24, contempla la integración regional, que se refiere a los tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales a las que reconoce jerarquía superior a las leyes con las siguientes condiciones: la reciprocidad e igualdad entre las partes, respeto al orden democrático y respeto a los derechos humanos. Las fuentes del derecho internacional, estas pueden ser formales y materiales. El artículo 38, inciso 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece un orden que no es necesariamente jerárquico, sin embargo, en la práctica la jurisprudencia lo aplica de esa forma. El artículo dice: la Corte deberá aplicar las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, que es la jurisprudencia, y la doctrina. El derecho consuetudinario, que es la costumbre, se define como la norma resultante de una práctica general constante, uniforme y duradera, llevada a cabo por los sujetos del derecho internacional, realizada con la convicción de ser jurídicamente obligatoria. Se combina de dos elementos: de la práctica, que es la repetición prolongada en el tiempo de una determinada conducta, y el elemento psicológico, que es el convencimiento de la obligatoriedad de esa práctica. El Ius Cogens es una constitución no escrita integrada por un conjunto de normas consuetudinarias fundadas en la norma Pacta Sunt Servanda, y sobre estas descansa toda la estructura del derecho internacional público. Estas normas se caracterizan por ser imperativas, lo que significa que son obligatorias, y no dispositivas como las demás. Los principios generales del derecho son los comunes a todo orden jurídico: la buena fe, la equidad, la prohibición del uso de la fuerza, del abuso del derecho, la prescripción, cosa juzgada, obligación de reparar. Doctrina y jurisprudencia. La doctrina es el conjunto de tratados que realizan autores dentro de la temática del derecho internacional, que ayuda a los tribunales y a los árbitros a resolver las cuestiones que les son llevadas acá a su entendimiento. Y la jurisprudencia es el conjunto de fallos emanados por jueces en los cuales se sienta precedente sobre alguna temática. El tratado internacional está definido por el artículo 2 de la Convención de Viena, que dice que se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Paul Reuter lo define como todo acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional sometidos por estos a las normas generales de este derecho. Se clasifican en solemnes o acuerdos en forma simplificada, bilaterales o multilaterales, dependiendo si son dos los estados participantes o más de dos, abiertos o cerrados, operativos, pragmáticos, tratados, contratos y tratados ley. La celebración de los tratados, las etapas. En primer lugar, el Poder Ejecutivo, que es el presidente, negocia el contenido del tratado. El Poder Ejecutivo también lo redacta y lo firma. Posterior a eso, el Congreso lo debe aprobar o desechar mediante leyes.
Luego, esas leyes deben ser promulgadas por el presidente y como última etapa, el presidente es el que ratifica por decreto el tratado. ¿Y cuándo entra en vigencia? Una vez aprobado, si el tratado es bilateral, luego se canjean los instrumentos de ratificación entre los poderes ejecutivos de dos estados, si es bilateral, y a partir de allí, con el canje, entra en vigencia un tratado. Y si es multilateral, cuando es depositado el último instrumento que el propio tratado determina. Es decir, se establece en el mismo tratado un número de estados como mínimo que deben ratificar y depositarlo en un determinado lugar, y a partir de ese momento entra en vigencia. Las formas de terminación de un tratado. El mismo tratado contiene las disposiciones al respecto o bien cuando se haya cumplido su objeto principal.